Cada componente tiene características propias. Indica a qué componente corresponde cada característica. Vamos a leer las características y vamos a tildar el componente correcto, al que corresponde la característica. Empecemos. También se la llama procesador. Controla el resto de los componentes de la computadora. Se trata de la unidad central de procesamiento. Los lectores de código de barras y los micrófonos son ejemplos de este tipo de componentes. Estamos hablando de dispositivos de entrada. Es una placa a la que se conectan los componentes principales de una computadora. Tiene circuitos impresos que permiten la comunicación entre ellos. Estamos hablando de la placa madre. Las memorias USB y tarjetas SD son formas modernas de este tipo de componentes. Estamos hablando de la unidad de almacenamiento. Es el componente de hardware que se encarga de ejecutar las instrucciones de los programas. Para hacerlo, realiza operaciones aritméticas y lógicas. Estamos hablando de la unidad central de procesamiento. Se utiliza para almacenar información, no puede funcionar sin energía y por lo tanto no conserva el contenido al apagar la computadora. Por tal motivo se dice que es volátil. Y hablamos de la memoria principal. Permite que la computadora reciba información. Con varios de ellos, un usuario puede controlar el funcionamiento de los programas y de la computadora en general. Estamos hablando de dispositivos de entrada. Los parlantes y auriculares son ejemplos de este tipo de componentes. Dispositivos de salida. Tiene una pequeña memoria interna denominada caché a la que puede acceder muy rápidamente. Muy rápidamente. ¿Dónde me quedé? Allí mantiene una copia de la porción de la RAM que utiliza con mayor frecuencia y de este modo acelera su velocidad de trabajo. Estamos hablando de la unidad central de procesamiento. El más usado de este tipo de componentes es el monitor. Estamos hablando de dispositivo de salida. Permite la comunicación entre el procesador y la memoria RAM y entre el procesador y los dispositivos de entrada y salida. Estamos hablando de la placa madre. Componente utilizado para leer, grabar o guardar datos, que no necesita estar encendido, ni recibir un suministro permanente de energía para conservar la información. Estamos hablando de unidad de almacenamiento. Seguimos. Los teclados y ratones son ejemplos de este tipo de componentes. Estamos hablando de dispositivos de entrada. Se puede acceder a este componente directamente y en un tiempo constante, en contraposición a lo que sería un acceso secuencial, en el que para alcanzar una posición hay que comenzar por el principio e ir avanzando de una hasta llegar a la posición buscada. Por tal motivo, se dice que es de acceso aleatorio. Estamos hablando de la memoria principal. Permite que la computadora comunique al exterior los resultados de un procesamiento. Estamos hablando de los dispositivos de salida. Bien. Aunque han quedado en desuso, las cintas magnéticas y los discos flexibles floppy disks son componentes de este tipo que fueron muy populares cuando las computadoras empezaron a difundirse masivamente. Estamos hablando de unidad de almacenamiento. También se la conoce como motherboard. Estamos hablando de placa madre. Su función principal es guardar grandes volúmenes de información. La velocidad a la que se puede leer o escribir esta información suele ser mucho menor que la de la memoria principal. Estamos hablando de una unidad de almacenamiento. Sigamos. La pantalla táctil es un ejemplo de este tipo de componentes.
Estamos hablando, por supuesto, de un dispositivo de entrada. Además de zócalos para la CPU, la memoria RAM y las ranuras para placas de expansión, contiene conectores para la fuente de alimentación de energía, un reloj y otras partes importantes para el funcionamiento de la computadora y la comunicación de los componentes. Estamos hablando de la placa madre. Ejemplos típicos de este tipo de componente son los discos rígidos, los CD, DVD y Blu-ray. Estamos hablando de unidad de almacenamiento. Carga información en la memoria RAM para su posterior procesamiento. Estamos hablando de la unidad central de procesamiento. Las impresoras son un ejemplo de este tipo de componentes. Hablamos de dispositivos de salida. Suele presentarse en forma de placas, también llamada módulos, y se inserta en una de las ranuras de la placa madre. Su función es almacenar los datos y programas que usa el procesador para realizar cómputos. Estamos hablando de la memoria principal. Suele contener ranuras que permiten incorporar placas de expansión. Mediante las placas es posible conectar a la computadora diferentes dispositivos como monitores, teclados, impresoras, etc., como así también conectarse a Internet. Todo esto lo permite la placa madre. En la actualidad se fabrica como un único circuito integrado o microchip y generalmente contiene varias unidades de procesamiento con las que lleva a cabo en paralelo el procesamiento de información. Estamos hablando de la unidad central de procesamiento. John von Neumann, en 1945, el matemático de origen austrohúngaro John von Neumann presentó un modelo teórico de computadora que fue la base de las computadoras modernas. Von Neumann proponía como partes constitutivas de una computadora una unidad central de procesamiento, una memoria y dispositivos de entrada y salida. En su honor, este diseño de computadoras recibe el nombre de arquitectura de von Neumann. Todos los componentes que vimos se conectan a la placa madre, la CPU y la memoria RAM de manera directa y los demás a través de placas de expansión. Toda la información que circula a través de cables, de circuitos, que se relacionan con los componentes son gracias a que estas relaciones la computadora puede, ¿sí?, cumplir todas las funciones, gracias a que todos estos componentes pueden relacionarse entre sí. Terminamos con la actividad. Seguí aprendiendo con programar en casa. Nos vemos en el próximo video.